Gracias por acudir a este llamado. Esta comunicación es con motivo del Día Mundial de los Bosques y con motivo de la minuta proyecto de decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero del 2003 y se expide la Ley General Forestal de Desarrollo Forestal Sustentable, que fue turnada a la comisión que su servidor preside. El día de hoy, 22 de marzo, celebramos el Día Mundial de los Bosques con una gran necesidad de proteger nuestro patrimonio biológico y con una evaluación poco alentadora del trabajo forestal. Las organizaciones que nos acompañan el día de hoy son de la red MOCAF, del Consejo Mexicano del Derecho Ambiental, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, de la Unión de Ejidos de Amanalco y productores de Michoacán y la organización Reforestemos México y UESCO de Oaxaca. De acuerdo con la información publicada por la Semarnat en su página web, las estimaciones oficiales más recientes de desforestación en México señalan una pérdida de superficie forestal de 155,000 hectáreas por año. Esta cifra corresponde a la reportada en los informes de México presentado por la Comisión Nacional Forestal CONAFOR en el marco de la evaluación de los recursos forestales mundiales que realizó el año pasado reciente la FAO. Uno de los factores que debemos premiar para tener un verdadero fomento en los bosques y la actividad forestal es el presupuesto destinado al sector. Desafortunadamente para 2017 parece ser el más afectado. En medio ambiente y recursos naturales, las principales afectaciones están en el programa forestal más conocido como ProÁrbol, donde se redujo en 3,608.1 millones de pesos, que significan el 51.05 que tenía este programa. El PET, incendios forestales, con 291.7 millones de pesos menos, o sea, el 48% frente a la Convención de Biodiversidad tan publicitada para realizarse en México a vida silvestre. Se le quitaron 340.2 millones de pesos, equivalentes al 26%. Otro sector que asociamos siempre a los bosques es el agua. Si tenemos buenos bosques, tendremos más agua. Pues para ello tenemos que las infraestructuras son los programas con más reducciones, siendo de 3,431.8 millones de pesos, 49.4 en infraestructura hidroagrícola y de 3,537.4 millones de pesos, 80.4% en los programas hidráulicos, mientras que a la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, más conocida como la CDI, en infraestructura se le recortaron 6,093.9 millones de pesos, lo que significa un 51.2% menos. Y para la construcción de caminos rurales tan necesarios en las zonas forestales se disminuyen en 8,920 millones de pesos, equivalente al 72%. Adicional a ello, año con año tenemos subejercicios al gasto rural. Entre el presupuesto aprobado y el presupuesto ejercido existe una gran diferencia. Según la cuenta pública, el 2015, la más reciente, resulta que en ese año la Semarnat dejó de ejercer 10,523 millones de pesos, el 15% de lo que se le autorizó. Es importante comprometerse con la conservación de los bosques y selvas mexicanos bajo un enfoque de desarrollo forestal integral y sustentable, sin olvidar que la misma sustentabilidad significa también reconocer la importancia de la participación social en la generación de las propuestas de nuevos marcos jurídicos y que esos nuevos marcos jurídicos contemplen la importancia del sector social y del manejo forestal comunitario. Es por eso que el día de hoy nos acompañan los compañeros de las
organizaciones que ya hemos comentado. En este Día Internacional Mundial de los Bosques y con motivo de la ley que ya hemos mencionado, estamos a sus órdenes. Si hubiera alguna pregunta. O si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario, adelante, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Juan Carlos Carrillo, doctor Juan Carlos Carrillo, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Y velozmente, las organizaciones que estamos aquí presentes, más todas las organizaciones que nos están apoyando, los consejos estatales forestales de los estados de Chihuahua, de Oaxaca, de Chiapas, estamos muy preocupados por esta iniciativa de reformas a la ley forestal, porque entre otras cosas es regresiva específicamente en el tema de derechos humanos. Es una iniciativa que está contradiciendo lo que establece el artículo 1 de nuestra Constitución. La ley vigente actualmente reconoce una serie de derechos para los pueblos indígenas, por ejemplo, el uso prioritario que tienen sobre los recursos naturales y sobre los recursos forestales que están en sus territorios. Derechos como estos están siendo eliminados por completamente en la iniciativa de ley. Esto es una regresión, una regresividad en materia de derechos humanos, y es un peligro porque estamos dejando totalmente fuera derechos que hoy en día ya están reconocidos para comunidades y que tienen mucho que aportar en términos de desarrollo local. Yo cedo la palabra al compañero Carlos Figueroa Cano, de Michoacán, productor forestal. Más que nada nosotros venimos a hacer aquí, pedirle al Senado que se lleve a consulta en las comunidades y en los ejidos esta nueva ley que fue aprobada en la Cámara de Diputados, ya que no hemos sido enterados en realidad qué es lo que viene, cómo viene plasmado y cómo va a impactar en nuestras comunidades. No es posible que se le dé en esa ley, se le dé más auge y más respaldo a las plantaciones forestales comerciales que al desarrollo comunitario, forestal comunitario, sabiendo que de ahí dependen las familias que vivimos en el bosque, dependemos de la flora y la fauna que existe en nuestros recursos forestales. Al implementar más los apoyos a plantaciones forestales comerciales, pues va a traer consecuencias muy graves, sobre todo la cuestión de la producción del agua. Si cambiamos un bosque de coníferas por un bosque de plantación forestal comercial de eucalipto, pues vamos a tener menos producción de agua, tanto para las regiones agrícolas como para el consumo humano. Entonces nosotros sí estamos viendo ese gran riesgo de que se implemente y se acepta esta ley, pues va a traer consecuencias en las comunidades y en los ejidos forestales, y bueno, por supuesto a toda la población en general de las regiones, de los estados, del país y del mundo. Por eso estamos preocupados y venimos a pedirle al Senado que revise cautelosamente esta nueva ley y que baje a las comunidades y a los ejidos, a los dueños y poseedores de bosques, para que nos consulten, porque únicamente están haciendo las leyes sin tomarnos en cuenta a los que verdaderamente vivimos y existimos y tenemos el problema de la conservación de los recursos naturales. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Raúl Benet, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y del Seminario Universitario Medio Ambiente, Instituciones y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. El motivo por el que estamos nosotros en este momento aquí en la Cámara de Senadores es para demandar que se abra un proceso de discusión, de análisis de una ley forestal que va a afectar a cientos de miles de personas, me atrevería a decir a millones de personas que habitan en los territorios forestales, que son dueños de los ejidos, de las comunidades, muchos de ellos comunidades indígenas, y que están siendo dejados fuera de una ley forestal. Esta ley es regresiva en el sentido de que ya tenemos actualmente una ley que es vigente, que tiene instrumentos de participación social abiertos a los ejidos, a las comunidades indígenas. El Consejo Nacional Forestal está siendo desmantelado en sus atribuciones de vigilancia, de supervisión y de participación en las decisiones del sector forestal. Los consejos estatales forestales están siendo desmantelados, están siendo dejados como instrumentos de mero maquillaje, de mera consulta, cuando hasta la fecha han tenido un carácter no solo consultivo, sino de toma de decisiones. Con estas decisiones, al igual que está pasando
con el fondo, con el comité mixto de un fondo que tiene cerca de 7,000, en algunos años tiene 8,000 millones de pesos y que tiene una estructura de participación social. Esta estructura está desapareciendo en la nueva ley, se le está dejando al comité mixto de fondo forestal para el manejo de este fondo, solo se le está dejando un carácter de maquillaje, un carácter de consulta, pero se le está quitando la posibilidad de que la sociedad intervenga en estos instrumentos. Esos son algunos pocos de los motivos, el tema, porque nosotros estamos exigiendo y demandando al Senado que se abra la discusión, que haya un proceso de consulta, que se tome en cuenta a los ejidos, a las comunidades, a los estados, a los académicos, a las organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido agradecemos muchísimo la presencia del senador Fidel de Médici aquí con nosotros. Él, como presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, es una de las 3 comisiones que tiene la función de analizar la minuta enviada por el Senado, una minuta que fue recibida, que fue votada por menos de la mitad de los diputados, que fue enviada por la Cámara de Diputados al Senado para su análisis y para su aprobación, que fue aprobada por menos de la mitad de los diputados de la Cámara de Diputados y que ahora está en manos de 3 comisiones del Senado: la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Estudios Legislativos Primera y la Comisión de Desarrollo Rural. En este acto, el día de hoy, estamos entregando a estas comisiones, estamos entregando más de 16,000 firmas de personas que están demandando que se abra el proceso de análisis y que no se apruebe una ley forestal regresiva, una ley forestal violatoria de los derechos humanos, de los derechos indígenas, y que va a tener consecuencias negativas sobre el bosque. Entonces, hay algunas otras organizaciones, está la Unión de Comunidades Forestales del Estado de Oaxaca, la UESCO, está el mismo gobierno de Michoacán, ha publicado el día de ayer también una exigencia de que se abra esta ley, la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, aquí presente, y otras organizaciones de diversas partes del país están exigiendo, ya podríamos hablar de decenas de miles de personas que se están exigiendo directamente que se abra un proceso de análisis, que la ley forestal se ponga a consulta. Es el motivo de nuestra visita. Agradecerle mucho a la prensa que está aquí presente y voy a dejar la palabra al representante de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata de Amanalco en el Estado de México, el señor Raúl Quintero, quien nos va a explicar también cómo es que los ejidos y las comunidades están sufriendo el tema de esta imposición de una ley forestal que hasta ahora no ha sido consultada y está tratando de ser impuesta. El señor Raúl Quintero, de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata de Amanalco. Buenas tardes a todos los medios de comunicación. Agradecerle al senador Fidel por darnos la oportunidad de estar aquí para hacerle planteamientos a mis compañeros comisariados que nos acompañan. Yo soy Raúl Quintero Bustamante, presidente de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata del Estado de México. La razón por la cual estamos aquí es para hacer hincapié a los compañeros senadores de que den apertura a una consulta ciudadana, a una consulta de los ejidos de todo el país, porque consideramos que es necesario que esta ley que se ha enviado al Senado por parte de la Cámara de Diputados sea revisada, sea consultada por instituciones educativas, por el sector forestal, porque no podemos permitir que esta ley simplemente pase por así, porque es una ley, ya lo decían todos los compañeros, es una ley regresiva que está afectando los derechos de las comunidades indígenas, es una ley que está afectando a los ejidos. Quiero decirles que en el caso de Amanalco, casi el 80% de su superficie es ejidal y casi el 70% de superficie es forestal, y por más de 3 décadas muchos de los ejidatarios, sobre todo otomíes, han dependido su actividad económica del sector forestal. De hecho, estamos abiertos a que esta ley se mejore, pero no que sea regresiva, porque no solamente permite y emplea a mucha gente, sino también contribuimos, en el caso de la Unión de Ejidos, a que se recupere masa forestal. Y por esta masa forestal quiero decirles que en el caso en nuestro municipio, donde está la presencia de la Unión de Ejidos, hay más de 435 manantiales,
aportamos más del 30% del agua al sistema Cutzamala, y aquí quiero comentarles que se está haciendo un manejo sustentable de los bosques. Y creemos y estamos convencidos que si esta ley pasa sin darle la consulta necesaria ni darle la importancia necesaria, va a afectar a miles de mexicanos en todo el país. Así es que como Unión de Ejidos, hoy pedimos a los medios de comunicación que se difunda de que no estamos cerrados como organizaciones, como productores forestales, sino que sea una consulta con todo el sector forestal y que se pueda mejorar todas las condiciones y las leyes que de alguna u otra manera pueden regular esta área. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. Pues también para agradecer al senador de Médicis y al Senado por recibirnos este Día del Árbol, y quisiera concluir con que tenemos un proyecto de ley que no fue consultado suficientemente, y sobre todo que está omitiendo las propuestas múltiples, más de 200, que han sido producto de más de 4 años de trabajo en el Consejo Nacional Forestal, con temas como el mejoramiento de los servicios técnicos forestales, la descentralización, un reforzamiento del trabajo en las regiones, en las unidades regionales, una reducción de la carga de regulación que nos está asfixiando, medidas para el combate a la ilegalidad que ya abarca el 70% de la madera que circula en el país, y otras cuestiones más que al sumarse son tantas que este proyecto no resiste colocarle más parches. Así que nuestra propuesta es muy clara: queremos consulta, queremos pedirle a los senadores que detengan este proceso donde está y que comencemos a hacer un trabajo serio, profundo, participativo, con los mejores conocimientos disponibles, con argumentos y libres de consignas. Estamos entregando el registro de más de 16,000 firmas que a través del portal change.org ciudadanos mexicanos y algunos del extranjero han hecho para hacerse eco de esta propuesta, de este pedido atento, respetuoso y firme a los senadores para que pongamos a consulta nuevamente el proyecto y comencemos sin prisas y sin atrabancamientos y de una manera que sea profesional, que sea seria, el mejor beneficio de la conservación de los recursos y sobre todo de las poblaciones que viven en los territorios forestales, que son la mitad de la población rural. Muchas gracias. Compañeros de las organizaciones que nos visitan, como presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, hago el compromiso público de que plantearé a las otras dos comisiones esta necesidad de que se consulte a los sectores que tienen que ver con esta parte tan importante de la preservación de la vida, y que esta ley no se saque hasta que no sean consultados a plenitud, y ojalá y podamos llegar a un acuerdo con todos ustedes para que la ley que se saque, la ley que pueda aprobarse aquí en el Senado, sea lo mejor para nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Senador, tenemos una pregunta. Le pregunta Paris Martínez del portal Animal Político. Hola, buenas tardes a todos los que acudieron. Senador, quisiera preguntarle, ya hizo un compromiso de presentar estas 16,000 firmas. Quisiera saber si las otras comisiones, particularmente la senadora Ninfa Salinas, ha sido receptiva con el mensaje que han dirigido los grupos aquí representados, pero también las 16,000 personas que firmaron la petición, porque es una petición dirigida principalmente a ella, y queremos saber si el Senado, más allá de usted, es un espacio en donde vayan a ser escuchados estas voces que en la Cámara de Diputados no lo fueron. Gracias. Sí, en calidad de dictaminador
no podrá salir una ley si no es consensada con las otras dos comisiones. Sí, es decir, aunque la compañera Ninfa quisiera hacer alguna situación, pues tendría que pasar el dictamen por mi comisión. Pero yo espero tener la capacidad suficiente de persuasión con mi compañera, y más que ella es, se dicen los adalides de la ecología en México. Ojalá y hagan valer ese nombre de Partido Verde que llevan, y ojalá y no solo sea un marbete como han demostrado en muchas ocasiones, que hablan de la preservación del medio ambiente, pero a la mera hora es lo que menos les interesa. Yo confío en Ninfa, y voy a platicar con ella, e incluso si es necesario con el jefe de su bancada, para que este filtro de la sociedad sea escuchado. Les pregunta también ahora, no sé si alguien más quiera contestar. No, muchas gracias. Les pregunta ahora Pamela Ventura del Siglo de Torreón. Buenas tardes. Mi pregunta es, la ley forestal tiene, creo que va muy ligada con la Ley General de Agua. Sin embargo, es una ley que está parada totalmente en la Cámara de Diputados. Mi pregunta va hacia cómo podría la ley forestal de alguna manera ayudar y retroalimentarse de la Ley General de Aguas. ¿Alguno de ustedes quiere comentar? Adelante. Sí, muchas gracias. Disculpe que no es el nombre, pero por el viento. Definitivamente la ley de agua, la ley de aguas nacional está estrechamente vinculada con la ley forestal, porque, bueno, entre otras cosas, una parte muy importante de la infiltración del agua de la que disfrutamos en las ciudades y en todo el mundo, en todo el país, viene no solo de la infiltración del agua, sino también del efecto que tienen los árboles sobre la atmósfera. El día de hoy se publica un estudio de la FAO precisamente en ese sentido, y lo que nosotros estamos viendo es que no hay una alineación, no ha habido ese proceso de análisis alineado entre la ley forestal, la ley de biodiversidad y la ley del agua. Tiene que haber esa alineación. Hay muchos asuntos, por ejemplo, que tienen que ver con el manejo de la cuenca, que tienen que ver con el financiamiento de actividades integrales, más allá del aprovechamiento forestal, todo lo que se hace en el bosque, que puede ser ganadería, que puede ser agricultura, que puede ser cualquier otra actividad, tiene que estar en una sintonía con el manejo forestal y con la conservación de los bosques. Y esto efectivamente no se encuentra articulado, no se encuentra armonizado entre la ley de agua, ni la vigente, ni la que está en discusión, y esta nueva iniciativa de ley forestal. Ese es uno de los motivos que nos convoca a demandar que haya un proceso de análisis. No solo es la ley de agua, también la ley de biodiversidad tiene que ser armonizada. Este proceso no se ha dado, y por eso pensamos o demandamos que se abra este proceso de análisis. Definitivamente su pregunta es muy relevante en ese sentido. También Gonzalo lo veo como que quiere completar y complementar. Solo un detalle muy concreto. En las propuestas que estamos presentando y que surgieron del Consejo Nacional Forestal, hay un arreglo en las regiones que trata de hacer convergente los consejos para desarrollo forestal con los consejos para desarrollo rural y con los consejos y los organismos de cuenca. Ese es uno de los muchos ejemplos de cómo tendremos que hacer que se alineen las tres leyes. ¿Alguien más? Sería todo, senadores. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.